Muy bien, tal como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Carlos de la Torre Paredes, politólogo y docente universitario, con quien vamos a hablar acerca de la nueva agenda política, económica que le espera al próximo gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori de Fuerza Popular. Carlos, siempre un placer recibirte aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, Miguel? Un placer. Se han puesto sobre la mesa efectivamente todos los desafíos que hay, pero empecemos por los de carácter económico: mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, procurar destraves a ciertas inversiones, sobre todo en el sector minero, de repente forzar un poco, rediseñar también cómo va a ser la desconcentración, descentralización de los recursos, porque el modelo descentralizador está fracasando por todos lados. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que Keiko Sofía Fujimori logre de verdad articular un buen equipo, primero ministerial, y en segundo lugar establecer líneas de diálogo franco con todos los, no solamente los actores políticos y autoridades subnacionales, sino también con protagonistas de las organizaciones sociales que tienen peso en nuestro país? Bueno, de todas maneras, el gobierno de la señora Fujimori va a ser un gobierno que va a tener que negociar mucho, ¿no? Hay que asumir eso frente a la nueva configuración política que tenemos con esta bicameralidad. Hay ciertas cosas que debemos asumir también frente a lo que viene. Hay ciertos espacios de negociación, ciertos espacios de diálogo, tal vez con sectores moderados. Podríamos pensar en buen gobierno, tal vez obras, ¿no? Ya en el plano legislativo propiamente. Difícil tal vez con Juntos por el Perú, debido a la narrativa que manejan. Ya desde la teoría pues podemos establecer que esta narrativa de fraude que se ha manejado apunta a una confrontación permanente, ¿no? Y desde la teoría de los juegos eso es racional para el espectro político al que representan. ¿Y la bancada de Ahora Nación cómo la ves? También probablemente se pliegue más bien a esta posición, ¿no? Porque ha tenido un antifujimorismo muy fuerte y narrativamente, políticamente pareciera que no fuera a encontrar beneficios en negociar con el fujimorismo, así que muy probablemente tengamos una oposición beligerante de ese lado. Entonces la señora Fujimori lo que va a tener que hacer es encontrar espacios de diálogo, espacios de consenso con los representantes pues, de los sectores intermedios, ¿no? de los más moderados. Ahí va a tener pues, que tener su fortaleza. No tiene mayoría, ¿no? En el Parlamento, ni siquiera en Cámara de Diputados, tampoco en senadores. Se asume que va a tener una alianza pues, con Renovación Popular, con la cual en el Senado tendría el 50%, en la Cámara de Diputados 43% solamente, así que de todas maneras necesita espacios de diálogo, de negociación. ¿Cómo viabilizar esto en el contexto del país, en el tema de gobiernos subnacionales? Sí se puede. El tema también ahí es que tiene que hilar fino, porque debemos asumir particularmente que en las zonas donde hay minería importante, minería formal importante, ha sacado una votación minoritaria, ¿no? Juntos por el Perú ha sacado mayor votación y hay una narrativa de rechazo más bien a las lógicas de cómo ha sido manejando el Estado y también a la candidatura de la señora Fujimori. Entonces, en estos espacios pues es donde va a tener que hacer un trabajo mucho más fino y encontrar cómo poder subsanar los problemas que hoy generan pues la redistribución del canon, por ejemplo, ¿no? La lentitud de los procesos para la formalización en algunos casos, o para poder hacer empresa también, ¿no? Sabemos que hay cientos pues de trabas burocráticas que están planteándose cómo reducirlas. Para eso va a necesitar mucha negociación, no solamente en el legislativo, sino también en los gobiernos subnacionales. Hay que asumir que hay instancias burocráticas en los gobiernos subnacionales que también dificultan cualquier proceso pues, de reducción o de simplificación administrativa que se puede empujar desde el Estado. Y hay otra cosa que hay que considerar también ahí, que si bien se tiene que hacer las cosas desde lo legal, ¿no? desde normativa, plantear leyes, todo eso, también hay que tener un trabajo fino con la burocracia estatal en todos los niveles del Estado, porque la burocracia tiende a tener resistencia a los cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de digitalización, bueno, la burocracia te acepta la digitalización, firma electrónica, correos electrónicos, todo muy bacán, pero cuando ya se habla de simplificación de procesos, hay un problema porque asumen pues que van a perder puestos de trabajo, que van a perder discrecionalidad sobre la toma de decisiones. Eso va a tener que negociarlo muy finamente. Claro, y justo, ¿no? Es una de las propuestas de Fuerza Popular respecto a la simplificación del aparato estatal. Se habla de la eliminación de más de 500 trámites administrativos y la creación de una ventanilla única con inteligencia artificial. ¿Tú lo ves esto viable como una política de Estado
o, como tú dices, hay que negociar o el tema burocrático va a seguir primando? Sí puede generarnos problemas el tema burocrático y hemos visto cómo hay resistencia desde las lógicas burocráticas. Eso es algo que pasa en todos los gobiernos. Desde ahí va a tener que encontrar mecanismos tal vez legales incluso, ¿no? Obligar de alguna manera, particularmente a los gobiernos subnacionales, que son los que más problemas traen, a enmarcarse dentro de los lineamientos que está planteándose desde la PCM. Entonces, sí se puede, pero va a tener que ponerse un poco dura respecto al tema normativo, y para eso va a necesitar negociación en el Parlamento, para poder obligar a todas las instancias del Estado, gobiernos nacionales y todas las entidades que puedan haber, a sumarse a esta lógica pues de ventanilla única con inteligencia artificial, porque podemos poner inteligencia artificial, hacer un trámite muy rápido, pero llega una dirección desconcentrada, una dirección de gobierno regional, y la discrecionalidad pues del funcionario es no hacerle caso a eso, frenar el trámite, complicarlo. Entonces ahí podríamos tener el problema. Se puede hacer todo el aparato tecnológico, no se puede preparar todo, pero también hay un factor humano con el que hay que tener que trabajar, y eso tal vez la forma más factible de abordarla es desde lo normativo, ¿no? Poniendo sanciones, por ejemplo, a quienes entorpezcan trámites burocráticos, cosas por el estilo, pero eso va a tener que salir desde una negociación en el Parlamento, necesariamente, ¿no? Mucho escuchamos en los últimos tiempos y a muchos de nuestros entrevistados hablar acerca de que el problema central que quiere vencerse, que evita el flujo de inversión minera sobre todo, es lo relativo a la llamada permisología, la tramitología, que esto habría que reducirse. Hay organismos que se superponen y de ahí la necesidad del rediseño, ¿no es cierto?, claro, del Estado también, para que esto no pueda ocurrir. Pero también aquí en el canal Rumbo Minero hemos puesto en valor el conjunto de trabas que hay para hacer factible ese flujo de inversión, porque no se trata solamente de la tramitología, ahora es la minería ilegal, el crimen transnacional organizado, porque tiene efectos además colaterales con las bandas extorsionando a otras unidades comerciales o productivas. En tercer lugar está el tema de la corrupción, porque entran nuevas autoridades sin ningún tipo de preparación, y está demostrado que gobiernos regionales han estado encabezados por gente que ahora, de 17, por ejemplo, ex gobernadores regionales, 15 están presos. 15 están presos con sentencia efectiva. Entonces, desde tu punto de vista, Carlos, ¿cómo articular una política pública que abarque todo esto? Porque no se trata de focalizar solamente soluciones eventuales sobre ciertos problemas. Claro, hay que asumir pues que esta lucha contra la corrupción y todo lo que se quiere empujar desde el Ejecutivo va a requerir este nivel de negociación, y también asumir que va a tener confrontación en algunos espacios del país, ¿no? Particularmente el sur andino, el corredor minero, sabemos que es un problema, como decíamos hace un rato, ha tenido poca votación ahí la señora Fujimori, y ahí es donde tiene que tener políticas que permitan reducir esta fricción. Mencionabas el tema pues, de las economías ilegales, que es un problema gravísimo y que ha hecho que mute un poco pues, el fenómeno de minería que tenemos acá, ¿no? Hace unos años veíamos que había circunstancias de población contra minería formal, pero ¿qué ha pasado luego en esos espacios? Se ha llenado de minería informal o minería ilegal y nadie dice nada por la forma en que entra el dinero directamente. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener que lo que va a tener que trabajar, y pues para lo que hay que establecer marcos normativos adecuados y revisar también cómo se están dando estos procesos de formalización. Sabemos pues que las leyes que se han planteado, como fue la Reinfo en algún momento, no han generado, que es hasta ahorita, no han generado los espacios de formalización que se esperaban, y más bien han sido muy mal utilizados. Solo hacerte una precisión, porque nuestro comentarista del bloque Minería y Sociedad, Iván Arenas, escribiendo un artículo en El Comercio, ha dado una data muy interesante de los 31.000 reinfos, ¿no es cierto?, que tienen cierta vigencia, así que había necesidad ya de culminarlo solamente ahora, a julio del año 2026, cuando esto tiene que terminar en diciembre. Son 6.500 lo que se han logrado. Nada. Por lo tanto, estamos ante la gran posibilidad, nos dice Iván Arenas, de que el reinfo, guste o no nos guste, se vaya a tener que extender. Probablemente es lo que ha estado pasando. Hay mucha presión, hay que asumir también, es tal vez difícil de aceptar, pero que hay presión de parte de la minería ilegal en la política, claro, ¿no? Y eso es algo que ya vemos desde hace unos años y que se estima, se asume que en esta elección también ha estado presente, y probablemente vamos a tener representantes, claro, por lo bajo siempre, ¿no?, que representan los intereses de minería ilegal, es lo que se puede asumir. Entonces, con todo eso va a tener que trabajar el gobierno, asumiendo también que estos espacios de minería ilegal terminan fortaleciendo, ¿no?,
estas zonas en donde hay rechazo a la minería formal y particularmente al trabajo que ha venido realizando el Estado a lo largo pues, de los últimos 30 años más o menos, ¿no? Con el crecimiento macroeconómico, estableciendo la posibilidad de que haya extracción minera. Hemos visto que ha habido conflictividad ahí, pero esta conflictividad ha llegado a este nuevo momento en donde se ha vinculado pues, con economías ilegales y está generando un nuevo fenómeno que hay que saber abordar, para lo cual el Estado de todas maneras tiene que ponerse duro, ¿no? Parecido a lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Patás, ¿no? Un frente pues, entre policías, militares que pueda articular adecuadamente, pero también se necesita mucha negociación política y mucha voluntad política también. Hay que asumir que va a haber confrontación, como les decía, desde el lado de Juntos, y eso es algo con lo que la señora Fujimori va a tener que trabajar y encontrar mecanismos para lograr que la población se ponga de parte de la minería formal y ya no tenga pues ese miedo, ese rechazo a la gran empresa o a la empresa en general, y tampoco al gobierno que puede venir, que bueno, ahorita hay muchas narrativas de miedo, ¿no? Que son pues obviamente miedo, básicamente es algo infundado, algo que no ha pasado todavía o que probablemente no pase por cómo se está configurando el Parlamento también, pero sí va a tener que hacer un trabajo fino. Y pensaría, por ejemplo, en el tema del canon, ¿no? ¿Cómo abordar? Podríamos pensar en fideicomisos, tal vez fondos sociales, para que el tema del canon no demore tanto, ¿no? El gran problema que tiene el canon es que demora mucho en llegar, desde que empieza la exploración, a veces 5, 6, 7 años, pensando también que los trámites demoran a veces 1 año, 2 años en poder establecer la primera perforación, por ejemplo, y ya la población está generando en todo este momento expectativas. Debemos encontrar mecanismos para abordar eso de arranque y que la población, cuando ya empiece la extracción, vea que ya se han hecho cosas, ¿no? Se ha hecho el colegio, se ha hecho la carretera, el puesto de salud, entonces tal vez haya menos rechazo, ¿no? Eso es algo que podría funcionar, pero va a tener que encontrar muchos más mecanismos a partir necesariamente de negociación, ¿no? Otro tema importante, Carlos, que en la cual el gobierno de Keiko Fujimori va a tener que tomar decisiones inmediatas es respecto a Petroperú, ¿no? Sí. Que ha sido usado y mal usado por diferentes políticos ideológicamente, ¿no? En la campaña electoral, e incluso en el plan de gobierno de Keiko Fujimori se habla pues, de una reestructuración, ¿no? Con una sostenibilidad financiera. ¿Cuáles deben ser las decisiones que debe tomar el próximo gobierno respecto a Petroperú? ¿Seguir por la línea que se está yendo en estos momentos o hay que hacer algunos cambios? Yo tiendo a pensar que también entramos en el plano político acá, ¿no? Ha sido instrumentalizado Petroperú muchas veces, es un espacio de discusión política en donde las diferentes lecturas que hay del país se enfrentan, ¿no? Unos desde la lógica de la soberanía energética y otros pues desde la lógica de que las empresas públicas no funcionan. El gran problema es que eso se va a entrampar también en la discusión política y no hay mayorías establecidas. Hemos salido de una elección pues con 50.000 votos de diferencia, ¿no? El país está con opiniones muy diferentes, entonces hay que encontrar mecanismos que superen estos espacios pues de dicotomía que se han generado. Tal vez lo que se ha planteado es lo más viable, ¿no? Este plan de proinversión al 2032, ¿no? Que busca sostenibilidad financiera. Podría ser algo que podría funcionar. Yo creo que si es que se lleva el debate al plano político y se intenta forzar algo con Petroperú, vamos a encontrar nuevamente espacios de entrampamiento que podrían generar problemas, ¿no? El tema cuando se intentó, por ejemplo, despedir a varios trabajadores, se frenó eso rápidamente y se ha entrado en un nuevo proceso en donde los trabajadores han empezado a salir a partir pues, de que ya tienen ceses, de que ya se jubilan, y eso ha evitado, o se estima que ha evitado, por ejemplo, que se pare Talara, ¿no? Y debemos asumir que Talara pues, trae un activo importante hoy en día para el Perú, e incluso que las pérdidas de Petroperú se han ido reduciendo gracias justamente a lo que está produciendo Talara hoy en día. Hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entendiendo también, me parece que si es que tomamos una posición y no queremos escuchar al otro lado o queremos imponer, vamos a entramparnos nuevamente, ¿no? Justamente por esta falta de mayoría de cualquiera de las partes, ¿no? Carlos, como siempre es un gusto recibirte, agradecemos tus alcances, unas reflexiones muy inteligentes que además enriquecen el conocimiento de nuestro público y te comprometemos pues a una próxima oportunidad de seguir dialogando. Muchas gracias.